bienvenido a la Iglesia Cristiana del Puerto de Villahermosa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 3, del 1 al 7. Hermanos, cojamos la Biblia de papel. Vamos a leer. Recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, vamos a orarle a nuestro Dios y vamos a humillarnos delante de Él y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, porque en ti recibimos el perdón. Gracias por nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, cada día llenándonos de alegría y gozo de este Dios maravilloso, Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque hoy venimos delante de ti con un corazón alegre de alabarte y glorificar tu nombre, entregándote estas alabanzas con entendimiento y alabándote porque eres nuestro Rey y Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.
hermanos, vamos a compartir los anuncios de nuestra iglesia cristiana. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas 1:2. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado a las 7:30 de la noche. Domingo a las 10 de la mañana. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. ¿Quién es Jesucristo? Estudiemos la Biblia, todos los lunes a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 17 de julio tendremos reunión virtual, será en vivo a las 7 por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios. Sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 2 de la tarde, miércoles a las 5 de la tarde, Deuteronomio 6:1-3. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 16 de julio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248. solicitando la inscripción. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 00228-084671. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos a la paz. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos a
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos delante de ti con todas nuestras peticiones y necesidades, Señor. Sabiendo que tu palabra dice que tu oído se inclina para escuchar nuestra oración, Señor. Confiando que tienes todo el poder para hacer lo que para nosotros es imposible, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por la conversión de nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Tú eres el único, Señor, que les puedes conceder fe para arrepentimiento, Dios. También, Señor, oramos por la salud de nuestros hermanos, que podamos entender en medio de nuestros dolores que tú tienes el control de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, Señor. Que podamos entender que si tú quieres, puedes sanarnos, pero que si no lo haces, Señor, también lo haces para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que en estos momentos que estamos con quebrantos de salud, podamos, Señor, ser agradecidos contigo, sabiendo que es la mejor salud que puedes permitir en la vida de cada uno de nosotros. También, Dios, oramos por las familias de nuestra congregación, para que seas tú, Señor, en cada uno de los integrantes de cada familia, para que tu palabra, Señor, rija a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, Señor, para que podamos ser unas familias que te den toda la gloria y toda la honra, Señor. Oramos por nuestra vida espiritual, Señor, para que podamos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Que nuestra vida espiritual sea, Señor, fortalecida por tu santa palabra. Oramos también, Padre de la Gloria, por la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. Que cuando nos sintamos débiles espiritualmente, vayamos a ti en oración, Señor. Estemos íntimamente contigo, escudriñando tu palabra, escuchando tu voz, Señor. Que cuando estemos débiles espiritualmente, podamos acercarnos a esa roca fuerte que eres tú, Señor Jesucristo. Oramos también por el empleo de nuestros hermanos, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor, y eres el que provee para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a no desesperar por la situación por la que estemos pasando de desempleo, Señor, sino que confiemos en que tú vas a proveer lo que realmente necesitamos, Señor. También, Señor, oramos por la situación económica de nuestros hermanos. Tú eres nuestro medio, nuestra fuente de provisión, Señor. Que estemos contentos con el alimento y el abrigo que tú nos das, Señor. Que seamos agradecidos con todo lo que tú nos has dado hasta ahora, Señor. También oramos, Señor, por las peticiones personales de nuestros hermanos. Que sean conforme a tu santa palabra, Señor. Que no pidamos para nuestros deleites, Señor, sino que sean peticiones que estén de acuerdo a tu palabra, Dios. También, Dios, venimos delante de ti en acción de gracias por todas las oraciones que han sido contestadas de parte tuya, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Y oramos también en esta noche, Señor, para que nuestra nación sea transformada por la predicación de tu evangelio, Señor. Que seamos valientes para predicar
tu palabra, que es la única que tiene el poder de transformar la vida. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Dios, porque tienes cuidado de todos nosotros. Y en esta noche, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Judas los versículos del 8 al 13. Judas, los versículos del 8 al 13, dice la palabra de Dios. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón y que traigas iluminación sobre esta palabra, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro pastor, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolo en este momento para que sea tu palabra la que sea predicada, Señor, y que nos ayudes a nosotros a quitar todo perjuicio, que la recibamos con humildad y que podamos obedecerla, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos también, Señor, para que podamos discernir entre los falsos maestros, Señor, que nos ayudes a que podamos utilizar bien las armas que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos en esta noche, Padre de la gloria, para que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida para hacer lo que tú quieres que haga, que nos corrija, que nos enseñe, que nos reargulla, Señor, o que nos instruya según tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos para estudiar Judas y en días pasados terminamos la primera parte del estudio de Judas, donde hablamos acerca de un llamado a las armas. Vimos y hablamos sobre el ejército, sobre los enemigos, sobre la victoria de Dios sobre los enemigos de Dios. En los versículos 1 al 7 hicimos este énfasis. Ahora en los versículos 8 al 16 de Judas vamos a encontrar los apóstatas. El apóstol Judas nos presenta a los apóstatas en esa porción y hace una descripción muy detallada y hace unas ilustraciones o utiliza ilustraciones del Antiguo Testamento para referirse a ellas. Judas, versículos 8 al 16 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo venimos en oración, pidiéndote que nos guardes, oh Dios, mientras estamos estudiando tu palabra, para no caer precisamente en el error de todos aquellos que sin ningún cuidado se lanzan a hacer cualquier tipo de afirmaciones no bíblicas. Nosotros queremos en esta hora, predicando tu palabra, ser enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos. Queremos que tu palabra nos reprenda, Señor. Queremos, oh Dios, que todo aquel que escuche la palabra sea enseñado de tal forma que cobre valor para enseñar y dar testimonio del único y glorioso Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que trae poder para salvación. Oh Dios, guárdanos de inflar las palabras para que digan lo que nosotros quisiéramos que dijera, y que en verdad enseñemos solamente lo que tú, oh Dios, quieres que enseñemos. Que esta palabra que es tuya sea de bendición para todos mis hermanos, traiga gloria y honor a tu nombre, y que todos los que la escuchemos seamos edificados grandemente, crezcamos en el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Oramos precisamente en el nombre de tu Hijo amado, oh Dios y Padre Celestial. Amén y amén. Ya vimos entonces un llamado a las armas, Judas, versículos 1 al 7, y ahora vamos a presentar a los apóstatas en los versículos 8 al 16. Judas no se limitó a recordarle a los lectores que prestaran atención a lo que el apóstol Pedro había escrito. Él quería añadir sus propias palabras de advertencia al describir cómo eran los falsos maestros y lo que le harían a la iglesia. Eso es muy importante, hermanos. Hoy, en esta época, muchas personas ante los falsos maestros son reservados, son cuidadosos, son a veces demasiado delicados. O sea, creen que lo mejor es el amor, y entonces cuidamos de nuestras relaciones con ellos y cómo le vamos a decir tales cosas. No, pastor, yo creo que el Señor no quiere eso. Pues si usted lee la Biblia y si usted lee el Nuevo Testamento, si usted lee los profetas, usted va a encontrar que la actitud de los profetas, los escritores bíblicos, la actitud misma de Dios el Espíritu Santo al inspirar a esos escritores bíblicos es muy fuerte y severa, hermano, porque es que Dios no puede consentir que digan en su nombre algo que Él no haya dicho. Entonces, hermanos, por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a lo que los falsos maestros pueden hacerle a la iglesia. Es que se están levantando es contra la autoridad del Señor,
contra la palabra del Señor, están torciendo la verdad del Señor, como es contra su iglesia y contra la misma persona del Señor. Hermano, no podemos nosotros ser menos que eso. Nosotros no podemos hacer las cosas menos que lo hacían los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos. No podemos ser inferiores al llamado que se nos ha hecho, hermano, de contender ardientemente y valientemente por la fe. El Espíritu de Dios lo guía a describir las características de los apóstatas, reforzando las palabras de Pedro, y al mismo tiempo va añadiendo información, Judas 8:16 y 2 de Pedro 2, que son paralelos y suplementan entre sí. Pero ¿por qué esa repetición aparentemente innecesaria? Alguien diría, pastor, pero ¿por qué Judas vuelve y repite las palabras de Pedro? ¿Usted sí cree? Sencillo, ¿la necesitamos o no? Claro que sí, yo las necesito. Y como diría el apóstol Pablo frente a una pregunta similar, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 3:1. Este versículo lo utilicé el día de ayer para hacer un anuncio, porque como estamos enseñando bases, hermanos, las bases sobre las que vamos a construir el edificio de la doctrina en la iglesia los días lunes, y los días martes estamos enseñando acerca de la crianza de los hijos. Entonces hay algunas personas que probablemente pueden estar diciendo, no, pero otra vez, es que yo ya he escuchado, ya me lo han enseñado. Y de pronto, claro, lógico, el que no esté interesado, que le abran los ojos a sus hijos, que le abran los ojos a sus padres, que le abran sus ojos a sus hermanos, los tíos, los abuelos, prefiere que estén ciegos. No, mejor ve, porque no nos vemos tal novela, no nos vemos tal capítulo de tal reality, ¿por qué no hacemos tal cosa? Estas personas van a decir, no, pero es que eso ya lo han dicho, eso ya lo han enseñado. Pero hermano, tenga mucho cuidado, porque el apóstol Pablo, o sea, Dios el Espíritu Santo está diciendo, es Dios el Espíritu Santo, a él no le es molesto escribirnos las mismas cosas, y para nosotros debe ser algo seguro, hermano. Los padres repiten advertencias y las instrucciones a sus hijos. ¿Y qué responden muchas veces los hijos? Ya me lo dijo, eso ya lo sé, me lo ha dicho millones de veces, otra vez con lo mismo. Obviamente los hijos están trabajando lo que se llama la psicología inversa, a ver si nosotros, después de que nos dicen otra vez lo mismo, decimos, ve, verdad, ya le dijimos lo mismo, otra vez, yo no le vuelvo a decir. Ellos lo están haciendo es saber si nosotros caemos en ese jueguito. Pero hermano, como aprendíamos en el estudio de ayer, usted y yo no podemos parar, dejar de enseñar. Nosotros no podemos perder tiempo, porque le digo una cosa, el mundo y Satanás no están perdiendo tiempo en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Ellos quieren educarlos, ellos quieren indoctrinarlos, ellos quieren formarlos, pero a su amaño. Ellos quieren que sean desobedientes, arrogantes, soberbios, ingratos, irreverentes. Hermano, nosotros no podemos quedarnos quietos ni dejar a ver qué pasa. Hermanos, ya sabemos qué va a pasar. Aparte de lo que dice la Escritura, lo que aprendíamos ayer, sobre las personas que descuidan la crianza de sus hijos, que dice la Biblia, van a pasar vergüenza con esos hijos en los que no invirtieron el suficiente tiempo para criarlos. Pues bueno, ya estamos viendo las consecuencias de lo que está pasando en el mundo. Yo digo que los gobernadores y gobernantes de la época, voy a mencionar dos, por ejemplo, el de Medellín y el de Bogotá, dos de las ciudades más importantes del país. Ellos debieron haber tenido padres, y tuvieron padres cuando eran bebecitos. Yo me imagino que los compañeritos de la escuela del alcalde de Medellín o de la alcaldesa de Bogotá, yo me imagino que cuando estaban pequeñitos dirían, ay, tan lindos o tan feitos. Yo no sé cómo dirían, pero dirían, ay, vea, tal cosa, esos bebitos. Pero los compañeros de ellos actualmente dirán, oíste, pero ¿a qué horas este está diciendo eso? ¿A qué horas esta señora está diciendo eso? Porque obviamente ellos no se imaginaron el monstruo que iba a salir después. O sea, la calidad y clase de personas que iban a salir con esa forma de manejar la situación como la estamos viendo, que obviamente es por fuera de los estándares bíblicos. Hombre, cómo le ponen colores y arcoíris y a una institución como el edificio de la alcaldía, del consejo, de la gobernación, cómo pintan las calles de la ciudad de Medellín con unos colores, difundiendo un mensaje y una enseñanza. Entonces los compañeros de él, con toda seguridad muchos de ellos, bueno, no sé, a menos que se hayan ido por la misma torcida de calle, dirán, ¿no? ¿Y a este qué le pasó? O sea, ellos tuvieron
quienes les debieron haberle enseñado. Por eso, hermano, cuando se baja la guardia y se deja de hacer lo que se hace, tendremos personas como esas. Vamos a tener alcaldes, gobernadores, jefes, directores de empresas, supervisores, analistas, coordinadores, con ese tipo de pensamientos, haciendo estragos y dañando la humanidad. Entonces nosotros como iglesia nos paramos firmes y decimos, bueno, en la iglesia hay un grupo de pastor y sus coordinadores y ancianos, están firmes, pilas a ver con la enseñanza que se está dando. Los maestros de la escuela dominical están en la misma postura, pero entonces quedan los padres de familia. ¿Qué están haciendo, hermano? Así el hijo diga las veces que sea, eso usted ya me lo dijo. Es que espera que yo cumpla 18 y ahí sí voy a hacer lo que yo quiera. Cuando los cumpla hablamos. Yo creo que casi todos los hijos dijeron o pensaron eso. No ven la hora de cumplir los 18 años para vivir una vida de lujuria, libertinaje, una vida de pecado, de vicios, de drogas, una vida de malas amistades, de malas decisiones y de malas cosas, porque ya creen que ya a los 18 años le da la autoridad y el permiso para hacer eso. Déjenlos que lleguen a los 18 y entonces usted me pregunta a mí, como le he dicho a varios padres, qué es lo que tienen que hacer cuando cumple 18. Obviamente yo no veo que ningún papá lo haga, pero muchos sí han tomado el consejo cuando eran niños y pequeñitos, y bueno, algunos hoy en día no tienen que estar lamentándose ni avergonzados por lo que hicieron y las decisiones que tomaron con los hijos. A los papás de hoy en día que tienen hijos pequeños les digo, hermano, venga conmigo los martes y seremos enseñados en estudios muy importantes para su vida, para la vida mía, para la iglesia, y que usted verá el resultado de eso en su familia, en sus nietos y en la sociedad que tendremos, hermano, para la gloria de Dios. Ahora, los padres sabios saben que algunas cosas tienen que ser dichas vez tras vez por seguridad y bienestar de sus hijos, sea que quieran oírlas o no. Es que nosotros no tenemos una democracia en el hogar. Nuestros hogares están conformados de la forma que Dios dice, y nosotros le decimos a los hijos así a ellos no les guste. Es como usted sabe que a su hijo cuando era pequeñito no quería recibir la sopa, pero usted insistía, independiente que él quisiera o no quería el jugo, no quería frutas o no quería ensalada. Son cosas que a veces ellos no quieren hacer, no quieren ponerse las vacunas, no quieren ir donde el médico, hay muchas cosas que ellos no quisieran hacer, pero usted como padre sabio sabe que lo mejor para él es eso, y hay que hacerlo, hermano, quieran oírlo o no. Todo lo que Judas escribió en cuanto a los apóstatas en estos versículos puede resumirse en 3 afirmaciones, y así quieran oírlas o no. Las repetiremos vez tras vez. Lo dijo Pedro, lo dice Judas y lo dice la Iglesia Cristiana de Villahermosa hoy. En los versículos 8 al 11 dice el texto que la primera afirmación con la que vamos a resumir todo esto que el apóstol Judas escribió en cuanto a los apóstatas es: rechazan la autoridad divina. Versículos 8 al 11. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Toda autoridad viene del trono de Dios, sea en el hogar, sea en la iglesia o en el Estado. Toda autoridad, Romanos capítulo 13, toda autoridad que hay en el mundo procede de Dios. No es autoridad propia, sino que es una autoridad delegada. O sea, Dios le delegó la autoridad al padre de familia, a la madre, al pastor en la iglesia, a los ancianos y diáconos, y en el Estado, pues cada Estado conforme a las autoridades que se han establecido. Los que ejercen autoridad deben estar primero bajo autoridad, rindiendo cuentas a Dios. Es decir, tanto los padres de familia como los pastores y ancianos o líderes o coordinadores o diáconos en las iglesias, como los quieras llamar, y los gobernantes deben rendirle cuenta a Dios. Por eso trae el justo juicio de Dios, sea sobre el hogar o sobre la iglesia o sobre el Estado, cuando estos viven al margen de lo que Dios ha dicho que tienen que hacer.
Los falsos maestros, por su parte, rechazan la autoridad divina y se ponen a sí mismos como su propia autoridad. Y ahí dice el texto en los versículos que hemos acabado de leer. ¿Cuál es la causa de su rebelión? Leamos el versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ese es el origen o la causa de su rebelión, soñadores. Esos viven en un mundo de ensueño, en un mundo irreal, un mundo ilusorio. Es que cuando vemos esos programas, esos videos, esos canales, cuando los oímos en la radio, los vemos en los artículos, en los memes, en los pasajes que comparten, lo que sea, cuando uno los ve y los oye, uno dice, pues a la luz de la palabra, tendría que ser que uno esté también bajo ese camino y corriendo detrás de ese tipo de líderes. Pero mientras usted esté conforme a la Escritura y sus ojos sean iluminados por el poder del Espíritu Santo, para comparar todo eso a la luz de la palabra, no en ensueños, no. Uno dice, esta gente está soñando, esta gente está en un mundo de fantasía, esta gente está en un mundo irreal. ¿Cómo es posible que este señor, el que tiene como un tic nervioso en el cuello, en la cabeza, en el cerebro y en el corazón, dice que tira una Biblia que marca una línea donde de poder, y que ninguno de los que están alrededor de él, que le sirven de secuaces, no puedo usar otro término, pues los que son confabulados con él para hacer ese show y espectáculo, y es que no pueden pasar esa línea que él trazó, que porque él dijo que él tiene demasiado poder como para que ellos pasen. ¡Hombre! Cuando leemos en la Biblia, en la santa palabra de Dios, la Santísima Reina Valera, o en cualquiera de las versiones, cuando leemos que el Señor Jesucristo no permitía que nadie se acercara, ¿y quién más grande que Él, por Dios? ¿Quién más grande que Él? Y los niños se le acercaban, los tomaba en su regazo. La mujer con el flujo de sangre lo tocó. La gente lo atropellaba. Se acercó al leproso, tocó a los ciegos. O sea, ese era nuestro Señor Jesucristo. Y su poder, como dice la Escritura, el de su palabra, era para salvación. Y cuando se decidió por misericordia y bondad sanar a los hombres, Él no dijo, bueno, no pasen de esa línea, solo va a pasar el ciego, solo el paralítico, solo tal cosa, porque el poder los va a tumbar. ¿Qué es eso, hermano? Esa gente son falsos maestros, son ilusos, son en un mundo irreal y de ensueño, son soñadores, hermano. Ese tipo que sopla y que cae todo el público y todas esas cosas. Soñadores. Soñadores. Creen la mentira de Satanás, de Génesis 3:5, seréis como dioses. Y de hecho el que tiene el tic en todas partes, él dice que él es un Dios junior. Él es un Dios en diminutivo, dice ese señor, torciendo las Escrituras. Como se han alejado de la verdad de Dios, alimentan su mente con falsa doctrina, inflan su ego, y eso estimula su rebelión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Judas 10 nos informa que los apóstatas son ignorantes, que no saben de qué están hablando. Entonces, digamos, esta gente habla todo ese tipo de barbaridad. Los falsos maestros enseñan cosas que no están en la Biblia, tuercen las Escrituras, porque es para su propio beneficio. Entonces, ¿qué hacen? La gente dice, bueno, pastor, pero ¿y cómo hace la gente para no ver eso? Es que están engañados. Eso es lo que dice la Biblia y lo vamos a mirar más adelante, porque es que esas personas, tanto el que es soñador y el que sigue al soñador, está engañado. Y para eso crean falsas visiones, falsas palabras, falsas revelaciones y todo eso. Ya como lo enseñamos los días sábados acerca de los dones del Espíritu Santo, estas personas utilizan esas falsas lenguas y esas falsas profecías para decir a los demás y engañarlos. Y como hay gente que no estudia la Biblia, como hay gente que no va a la palabra de Dios, y hay gente que no le pregunta la palabra, no son buenos bereanos, como está en Hechos 17. Entonces, ¿qué dicen? No, pues que, pero es que, ¿qué le voy a alegar yo a mi tío si es que él toda la vida ha sido pastor? Él es de los tal apellido, y él es de los de tal familia.
No, él debe saber. No me ponga usted con bobaza. No, eso. Al tío no le va a decir eso. Ese tipo de personas no estudian Biblia y después dicen, no, pero ¿y por qué están tan torcidos? Porque la gente no respeta al Dios de la Biblia. Obviamente porque la iglesia de hoy no estudia la Biblia y por eso ofrece una imagen y un concepto de un Dios indigno. Un Dios no bíblico, hermanos. No saben lo que están hablando. Y Judas hace un eco de la descripción de Pedro, estos hombres. Dice que son animales irracionales. Animales irracionales. Segunda de Pedro 2:12 y segunda de Pedro 2:22. Algunas personas utilizan este texto mal para decir que un hermanito que cayó en pecado y que se está levantando, entonces le dice, usted es un perro, usted es un cerdo y tal cosa. Esos son textos mal utilizados, textos fuera de contexto, porque a lo que está haciendo referencia a 2 de Pedro capítulo 2 es a los falsos maestros. Usted no está refiriendo a mi hermanito en la fe, mi hermanito en la fe. No le diga así, no le diga así. Dice, pero entonces a los falsos maestros no, es que yo no le estoy diciendo perro ni cerdo, es Dios, el Espíritu Santo, por medio de 2 de Pedro. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, 2 de Pedro 2 y 22, ya leímos Judas 10, cosas que no entienden, soñadores, irracionales. Pastor, o sea que Benigín es un perro. Pastor, Escalona es un perro. Me hago aquí que la palabra de Dios pasa y le dé el batazo. La palabra de Dios sola lo golpea. Aquí y cuando esté frente al Señor. Es que eso no va a quedar así. La Biblia dice que la palabra final la tiene Dios y serán juzgados y serán condenados, dice la Escritura. Pastor, la Escritura, no yo, es que no pelee conmigo, hermano. Estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, es que son eso. ¿Y a dónde vuelve? A lo suyo. Él no es capaz de hacer algo diferente. Vuelve a lo suyo. Los animales viven por instinto natural. Los apóstatas también. Cuando los hombres se rebelan contra Dios, se hunden al nivel de las bestias. Algunos pues de esos que son idólatras de los animales, ahí dirán, ay no, pobrecito, no me le diga bestia a mi perro. Pues, dígale eso a Dios. Dígale a Dios. Judas describe con claridad el curso de su rebelión. Entonces dice, ¿cuál es la causa de la rebelión? Soñadores, ilusos, mundos de fantasía, irreales. Y Judas describe el curso de su rebelión. Como resultado de esa rebelión y orgullo, dice que mancillan la carne, viviendo para satisfacer sus propias lujurias animales. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo dice Pedro y lo dice Judas. O sea, no lo dice Pedro ni lo dice Judas por cuenta propia, lo dice Dios al Espíritu Santo para la iglesia, utilizando a Pedro y a Judas, hermano. Cuando las personas menosprecian la autoridad de Dios, entonces se sienten libres para desobedecer las leyes divinas y vivir como se le antoja. Mire, cuando una persona no quiere someterse a la autoridad de Dios, cuando una persona no quiere someterse a las normas de Dios, entonces ya se siente libre, y lo pongo entre comillas, para desobedecer todo lo que Dios ha dicho. Es de ahí que la persona necesita, antes de padres de familia, que les estoy diciendo hoy, les dije ayer, padres de familia, alertas, porque sus hijos primero van a rechazar el evangelio. Primero van a rechazar el evangelio. Primero le van a decir, no quiero saber más nada de Dios. Primero le van a decir, no quiero volver a la iglesia. Le van a decir, no quiero escuchar jóvenes. No quiero escuchar al pastor. No quiero escuchar la escuela bíblica. Primero le van a decir eso. Y después van a decir, ahora que ya he cortado mis ligaduras, Salmo 2, con Dios, entonces ahora yo soy libre para hacer lo que me parece.
para desobedecer las leyes divinas, para vivir como se me antoja. Entonces no sea de motivo de asombro para usted cuando después de eso siga. Entonces, ¿sabe qué? Ya no voy al culto. Lo que sigue es areta, un hombre. Y después sigue otra areta. Y después sigue otra areta. Y después sigue otro hueco. Y después otro. Y se percora por todos lados. Y después siguen tatuajes. Pastor, y eso, no, así es. Y con eso empiece a analizar el estilo de vida del perfil de ese tipo de personas. Analícelo. Es que empieza es porque dice, yo corto mis ligaduras, Dios me tiene esclavo, así dicen. Es que yo voy al culto es porque usted me obliga. Es que yo veo a los jóvenes porque usted me pone a ver eso, pero yo no quiero. Hermano, es que las mismas frases de pronto, es que yo no quiero sopa, es que yo no quiero ensalada. ¿Y usted qué hacía? Un pellizco, una palmada y coma sopa. Es que yo no quiero el remedio. Pellizco, palmada y tome remedio. Le tapaba aquí, lo amarraba y le daba el remedio. ¿Usted iba a dejar que muriera de fiebre? Pues ¿cómo? Ahora está más grandecito. Pues igual, hermano, usted sabe. Dios le ha dado la sabiduría para guiar a su hijo, hermano. Sea valiente, hermano, sea valiente. Porque lo que sigue es que ya me voy a salir del closet. Voy a volver homosexual. Voy a volverme lesbiana. Voy a empezar a fumar. Voy a empezar a beber. Voy con mis amigos a comer mandingas aspiradas. Me voy a ir así es lo que hace. Es que eso es lo que va a pasar. Porque es que ya cortaron la ligadura. Se olvidan de las leyes y de Dios, de las leyes divinas, y quieren vivir entonces ya como les antoja. Y hay papás que dicen, ay, ¿qué puede hacer uno, pastor? ¿Y qué puede hacer uno, pastor? Para vergüenza vuestra lo digo, que han olvidado la palabra de Dios, el mandato de Dios. No saben lo que Dios dice. Se olvidan que esas leyes tienen penas adjuntas. O sea que ellos creen que pueden desobedecer y que van a escapar de las consecuencias. No. Es imposible. En estos días tuve la oportunidad de ver dos situaciones muy similares, donde veía a personas que a pesar de su corta edad tomaban decisiones y creían, a lo mejor llevaban viviendo en eso quién sabe cuánto tiempo, haciendo cosas, y llegó un momento donde Dios les quitó la cobija y dijo, esto es lo que está pasando y te va. Es una metáfora lo que estoy utilizando yo. Y es una advertencia de Dios, mostrando lo que está pasando. La gente cree, ve, te pillaron. No, no es eso. Mírelo como parte del amor de Dios para hacer que usted detenga ese estilo de vida que deshonra a Dios, que ofende a Dios, hermano. Dios lo expone para que usted entonces vuelva a enderezar sus caminos. No pueden escapar de las consecuencias, hermano. Pueden decir, yo no quiero obedecer a Dios, yo no quiero obedecer a las leyes divinas, yo quiero vivir como se me antoja. Usted podría recibir el eco de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 31. Vamos a leerlo, hermano, para todos aquellos que dicen, yo ya no quiero obedecer las leyes de Dios, que yo quiero vivir como me antoja. Es que cada quien puede tener su propio Dios. El mío, el mío. Vea, solo hay un Dios verdadero. Uno, que es el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Dios es el que ha establecido las normas y las leyes. Y ese Dios es el que dice en su palabra que usted puede tomar decisiones. Y él a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, puede dejar que la gente tome decisiones. Pero él decide las consecuencias. Mire lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 1. Volveos. 22. Proverbios 1, 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Dice Dios.
Porque es que la palabra, la sabiduría les ha llegado como gritos desde las plazas y en las calles y en las casas. Cada vez que el hermano José se para a dar una enseñanza en la escuela de jóvenes o cualquiera de los líderes, cada vez que un maestro de escuela dominical, que la hermana Janicia, Ángela, Laura se levantan a enseñar, cada vez que este servidor les enseña la palabra de Dios, el pastor Fabio o cualquiera de los ancianos de la iglesia están levantando la voz en la calle diciendo: hay sabiduría en el Señor. Y los hombres se burlan, aman la simpleza y aborrecen la ciencia de Dios. Dice el Señor: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis, oh consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, consecuencias, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, consecuencias. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viviere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Cuántos muchachos se les dice: no se casen, no se unen, yugo desigual? Y hoy en día están vomitando, hastiados: ay, yo no quiero más este matrimonio. Y Dios le dice: usted fue el que casó y es para siempre, vuelva y coma. Ay, pero vuelva y coma. Hastiados de sus propios caminos. Y se reían de Dios. Yo le voy a demostrar a mi mamá que Filiberto sí me quiere mucho a mí, y que mire, y que aunque a todas las mujeres del mundo les pase tal cosa, a mí no me va a pasar. Tenga lo suyo, dice el Señor. Yo voy a demostrar a mi papá que yo puedo alejarme de Dios y que uno no puede ser tan fanático. Tenga lo suyo, dice el Señor. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso es, hermano. Hay noticias malas o noticias negativas y positivas, ya usted verá. Es negativo dependiendo del lado que es. Si un muchacho es obediente a Dios, a su palabra y a sus padres, ahí dice la buena noticia para él: mi hijo, se le va a ir bien, Dios lo escucha, Dios está atento a usted, le está guardando. No es que no le va a pasar nada, no, es que aunque se muriera, Dios lo lleva en camino, que usted viene para acá. Pero al otro muere y lo reciben en el Hades, en el infierno, de una vez. Así son los falsos maestros de nosotros hemos hablado. Mire cuánto tiempo, mire, yo ya construí una catedral de 50 mil millones de dólares. Mire esto. Y con este tic nervioso a todos les hago creer que yo soy una persona muy humilde y muy sencilla. Usted puede construir los palacios que sea, los imperios que sea en esta tierra. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios algún día de que volvió la piedad como fuente de ganancia. Y en esta tierra no duerme, no está tranquilo, no importa qué diga, no importa qué apariencias tenga frente a la gente. Usted se imagina uno con un noticiero todos los días, todo el día diciendo: oiga, fulanito de tal, véalo como tiene plata, véalo como tiene. Vea, si a uno le fastidia un vecino que diga eso, si a uno le molesta el taxista cuando le dice una vez: no, pastor, yo no voy para allá, usted me está hablando de tal, padrón, y uno es: ay, uno nomás, un taxista, no un periodista, que tiene el poder, la capacidad para difundir eso por todas partes. Pero el falso maestro cree que a él nada le va a pasar. Y Dios dice: no, se va a hastiar de eso. Él va a ver, se va a hastiar de eso. Se va a hastiar de sus propios caminos. Usan sus lenguas para expresar su rebelión contra Dios. Dice la palabra: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Salmo 12:4. Es que la boca es mía.
Hay un programa por allá de un canal regional, hace muchos años, esta boca mía, no, esa boca no es suya mía. Usted tiene que ser un mayordomo fiel hasta de lo que dice. Y en eso pecamos mucho. Decimos cosas a veces, no, pues que es charlando, pero ¿cuánto de ese charlando simplemente refleja falta de compasión, de amabilidad, de gentileza, de cordialidad? Hablamos cosas rudas, duras, toscas, se nos va la mano en eso. ¿Cuánto? No, somos mayordomos de esas palabras. Que Dios nos ayude a nosotros hoy. La palabra blasfemar, que utiliza en Judas 8, quiere decir hablar mal. Aunque la blasfemia incluye más que tomar el nombre de Dios en vano, esta es la esencia del texto. Blasfemar, hablar mal de Dios. Una persona blasfema contra Dios, toma la palabra a la ligera. No es solo decir cosas malas de Dios, sino que toma la palabra de Dios a la ligera. Hace bromas al respecto de la palabra de Dios. Uno no puede usar la palabra de Dios como un chiste, hermano, ni para hacer chistes. Eso es quebrantar el segundo mandamiento. Eso es blasfemar. Pues para que lo sepa y no lo sabía, hoy se lo digo. Porque es que yo recuerdo una vez un pastor, iba a decir amigo, pero no amigo, me compartió unas cosas, me mandó un mensaje por WhatsApp todo feo. Yo le dije, no, es que vacío. No, es que esto me lo comparte mi familia tan charro. Yo, usted no le da pena, hombre. No me volvió a compartir nada. No, es que esas cochinadas, hermano. Hay gente que siendo pastores les parece muy gracioso, hermano. Toman la palabra de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios a la ligera. Piense, si usted eso que manda, se lo mandara al celular de Dios, piense en eso. ¿Ah? Usted dice, ay, no, pues ¿cómo? Pues sepa que Dios lo sabe todo, hermano. Todo. Él es un Dios omnisciente, hermano. Él lo sabe todo, Él lo conoce a usted. Es más, antes de que mande el mensaje, Dios ya lo sabe. Dios sabe que le va a llegar a usted un mensaje. Y sabe que le llega a usted ese mensaje porque usted ha abierto su corazón y su mente para que le lleguen esas cochinadas. Cosas de burla de Dios. Cosas que son blasfemas contra Dios, hermano. Y no es que la boca es mía, yo veré, no, es que no es suya. Se tiene que rendir cuentas a Dios de eso. Ponen su boca contra el cielo. Hacen bromas, hermano de Dios. Y en forma deliberada desafían a Dios a que lo juzgue. Eso es una cosa, no, delante de Dios. Esa frasecita. Los que juran, no, que me parta un rayo, que Dios se lleve a mis hijos, pues. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Salmo 73, versículos 9 y 11. Ya vimos la causa de la rebelión, ¿cierto? Ahora, la consecuencia de su rebelión. La causa es que son soñadores, vienen en un mundo de fantasía. Por eso dicen lo que dicen, como que si se la creen. Y hay gente que se las cree. Se las cree. La consecuencia de su rebelión se observa en su propia ruina. Se corrompen, dice el versículo 10. O sea, se destruyen. Se mancillan, versículo 8. Y se destruyen y sin embargo suponen que están promoviéndose. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Como no reciben el castigo ahí mismo, entonces dicen, no, vea que nada pasó. Eclesiastés 8:11. Como no les pasa nada ahí mismo, entonces por eso están dispuestos siempre a hacer el mal, dice el texto, hermano. Ellos creen que no se están promoviendo. No, eso no es así, hermano. ¿Qué dice Dios? Viene juicio sobre ellos. Claro que sí. El camino de la rebelión es el camino de su ruina. Las palabras arrogantes son peligrosas.
Y lo mismo sucede cuando se desprecia la autoridad que Dios ha establecido, hermano. Y recuerda que mencionamos 3 escenarios donde Dios ha dado autoridad, ha delegado autoridad: en el hogar, en la iglesia y el Estado. Y esos arrogantes, hermanos, que desprecian la autoridad que Dios estableció, van camino a su propia ruina. Y no importa quién sea, hermano. Es que usted puede querer mucho a su familiar, usted puede querer mucho a esa persona que se ha comportado de esa manera, pero debería usted, si lo quiere tanto, advertirle que el camino que va es de ruina, que la Biblia lo dice, hermano. Y mire lo que dice el texto. Es que inclusive el arcángel Miguel, como usted puede leer en Daniel 10:13, no se atrevió a reprender a Satanás. Respetó la autoridad que Dios le había dado. Así de sencillo. El nombre Miguel significa quien como Dios. Irónicamente, Satanás había dicho en su rebelión, en la alegoría que se utiliza en Isaías 14, seré semejante al Altísimo. Y su oferta a los hombres en Génesis 3:5 es: seréis como Dios. ¿No le parece como una ironía en todo eso? Aunque no hay más información sobre el conflicto entre Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés, el texto dice que cuando Moisés murió, el Señor lo enterró y nadie sabe dónde está el sepulcro. Dice el Señor, nadie. Deuteronomio 34, versículos 5 al 6, dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Usted se imagina cómo idolatraban a Moisés, donde ellos hubieran conocido el lugar de la sepultura de Moisés? Lo vuelven un sitio de peregrinación. Hoy en día tendríamos allá, no harían peregrinación a Tierra Santa, peregrinación a yo no sé dónde, no, harían peregrinación al sitio de Moisés. Así son. El ser humano es idólatra por naturaleza. Ahora, voy a contar algo aquí sobre la idolatría para que ustedes de pronto no piensen: ay, sí, es que esa gente, vea. En estos días leía de un autor cristiano que él estuvo en la India y lo llevaron a visitar ciertos sitios de peregrinación de los hindúes. Entonces llegaron a un sitio donde hay un órgano sexual masculino levantado de varios metros, y la gente se acerca, le adora, le pone velas, todo, como lo adoran. Entonces este hermano que estaba allá decía: uy, Señor, gracias a Dios, yo no soy como ellos. Cuando salió de allá, el Espíritu Santo lo confrontó, porque le dijo: no es que usted igualito a ellos. La diferencia es que ellos tienen esa imagen ahí, pero usted en su corazón tiene otras cosas en las que es idólatra. El hermano pues cuenta y se puso a llorar, se arrepintió de sus pecados. Es que, hermano, así son. Porque eso uno tiene la tendencia a pensar: no, esa gente como es. Según el texto, Dios se guardó la información y no les dejó saber dónde había enterrado el cuerpo de Moisés. Aunque el texto dice que ninguno, hay otras versiones que dicen ningún hombre sabe el lugar. Así que, pues, imaginación, esperamos que sea santa. Tal vez Satanás sí lo sabía y trató de reclamar el cuerpo de Moisés, a lo mejor para fomentar esa idolatría. No sabemos qué, porque la Biblia no lo dice. Y sobre lo que Dios guarda silencio, guardemos nosotros también silencio, hermanos. Ahora, Satanás, mientras tanto, tiene algo de autoridad en el campo de la muerte, y eso hay que entender lo que lo dice, es Dios, el Espíritu Santo. Y el libro a los Hebreos 2, versículos 14 al 15 dice que él tiene cierto derecho a interferir. Así es. ¿Por qué? Dios es soberano, es él. Yo por ejemplo no creo en la Biblia, porque es que la Biblia dice, no, hermano, a usted no le importa, es que Dios es soberano, él es Dios. Vea, mírese al espejo y vea usted cómo es, bonito o feo, casi siempre es feo. Y así como es, Dios lo quiso hacer así.
Dios, usted mira una película de televisión, usted se quiere hacer el motiladito de Brad Pitt, pero ni señas queda. Usted dice, pero ¿por qué ese man si lo hicieron así? Dios quiso a él hacerlo así, Dios se lo hizo así, más chiquito, todo feo. Ay, Dios lo hizo así. Es que después se llama soberanía, es que él es el hacedor. No lo hizo imperfecto, no, él quiso hacerlo así. Para Dios es perfecto. Lo que pasa es que en los estándares de belleza del mundo, la gente dice, es que Brad Pitt mera pinta. Es verdad. Es verdad. Vaya para el camino real y pase. Y que pase Brad Pitt, a ver qué ocurre. Compare y listo. Mira cuántos afiches de suyos hay en las piezas de las muchachas del mundo. Piense. Sencillo pues, eso es soberanía. Usted no está diciendo bobadas, hermano. Dios quiso que Satanás tuviera cierto derecho a interferir, hermano. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, habla de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. ¿Qué tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos de servidumbre. Entonces, no entremos a especular sobre detalles. El punto es, hermano, Miguel no reprendió a Satanás, sino que dejó el asunto en manos de ¿quién? Del Señor, hermano, del Señor. Eso es respetar la autoridad. Es que el que manda es Dios. No se puso pues de bravucón ni nada, y no significa que no hubiera podido vencerlo. No, yo no sé. Pues la Biblia no lo dice. Lo que la Biblia dice, hermano, es dejó las cosas en manos del Señor. Pero es peligroso que el pueblo de Dios confronte directamente a Satanás o que discuta con él. Es que él es un arcángel, caído pero arcángel. Y mucho poder más que nosotros. A nosotros, por el poder del Espíritu, hacemos al hombre fuerte. Le voy a explicar otro día, otra vez, sobre lo que significa atar al hombre fuerte. Lo que enseñan no es bíblico. No es bíblico. Hay un señor argentino, Carlos Anacondia, él decía: oíme bien, Satanás. Qué soberbia, qué altivez, hermano, qué altivez. Si un arcángel se cuidó de cómo tratar con el diablo, ¿cuánto más cautos debemos ser nosotros, hermano? Nosotros participamos de la victoria de Cristo, eso es cierto. Es cierto que nosotros también debemos tener la misma actitud de mansedumbre y humildad del Señor Jesucristo. No ser presumidos, hermano. No, es que yo soy del ejército del Señor. Te reprendo, te reprendo, te reprendo. Aprenda la Biblia, hermano. Ni el arcángel Miguel dijo que el Señor te reprende. Ya. Satanás es un enemigo peligroso. Y cuando lo resistimos, dice la Biblia que debemos ser sobrios, vigilantes. Eso es lo que manda el Señor, que alerta. Primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 5 del 8 al 9, primera de Pedro. Está buscando a quien devorar. Sea sobrio. Dios a nadie le mandó, a nadie, ni a zapatear, que a chancletear al diablo, que a chutarlo, que a hacer tal cosa, que a echar tal conjuro. No, hermano, a nadie. Dios, en cuanto a Satanás, Dios, sed sobrios y velad. Someteos a Dios, resistid al diablo. Humíllese, sea humilde, hermano. Eso es lo que dice Dios. Hay un paralelo en Zacarías 3 del 1 al 5, usted lo va a leer en su casa por cuestión de tiempo. Ese Señor te reprenda, tiene un paralelo ahí.
el profeta tuvo una visión del sumo sacerdote ante el trono de Dios en vestidos sucios, lo cual significa el pecado del pueblo, la condición de pecado de la nación de Israel, y eso después del cautiverio babilónico. Satanás tenía todo el derecho de acusar al pueblo. Apocalipsis 12 del 9 al 11. Tenía el derecho, excepto por una cosa: era los escogidos de Dios, el pueblo del pacto. El Señor no falta a su palabra. Entonces, por eso el Señor te reprenda. Es porque aunque Satanás llega para acusar, va a decir, sí, es que vea usted cómo es, vea lo que hizo y vea tal cosa, ¿verdad? ¿Sabe qué? Que el Señor lo reprenda, porque es que Él ya me perdonó a mí. Él no falta a su palabra. Yo le pedí perdón y yo no tengo que hablar con nadie. Señor, usted ya me perdonó, yo acepto su perdón. No me ponga a hablar con Satanás, no me ponga a discutir con él, lo engaña. Esos cristianos que dime demonio, ¿cómo te llamas? Imagínense, padre de mentira, está preguntando a un mentiroso cómo se llama, y ya le va a decir. O pastores que uno le pregunta el nombre para saber a quién va a echar. Ya el Señor lo reprenda. El Señor sí sabe cómo se llama, y Él lo echa, punto. O lo deja ahí. Es que es el Señor, hermano, que el Señor lo reprenda. Yo no me voy a meter en eso. El Señor perdona al pueblo, le da vestidos limpios y le advierte que anduviera en sus caminos. Eso es lo que hace el Señor. Pero no entra el pueblo, pues. En 1 de Juan 1, del 5 al 2:2, esa es la ilustración que proviene del Antiguo Testamento. Léalo y mire qué es. Hay que entender y hay que leer Levíticos, porque ahí hay mucha ilustración. Entonces, hasta ahora que hemos visto la causa de la rebelión, que son unos soñadores, obviamente, y ya en el segundo punto la consecuencia de la rebelión, y es su propia ruina. O sea, ellos iban camino de perdición, así de sencillo. Si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos estudiando acerca de la condenación de los falsos maestros, y ahí está en el versículo 11, que dice, la primera frase: ay de ellos. Dios está diciendo en el versículo 11, ay de ellos por lo que les espera. Imagínense, si yo dijera de la gente de cierto barrio, ay de ellos, yo lo diría en ese tono, ay lo que les va a ocurrir. Pero como es Dios el Espíritu Santo el que está diciendo por medio de un escritor inspirado, como es Judas, no es como yo lo diría, sino como ya Dios dice, ay de ellos porque lo que les viene es tal cosa. Es el tono muy diferente. Mano, que temamos y temblemos ante la bendita palabra de Dios. Mano, porque es que con la palabra de Dios no se juega, hermano. No se hacen chistes, no se hacen bromas, no se utiliza a la ligera, hermano. Se trata con seriedad. Y usted y yo tenemos el mandato de Dios de vivir de acuerdo a las Escrituras, hermano. Alguien alguna vez mencionaba, no, tan bueno, es que nosotros como humanos, no, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted y yo somos pecadores, pero eso no nos da ningún derecho, ni licencia, ni permiso. Y no tenemos por qué bajarle el tono a esta enseñanza. No tenemos por qué bajar el estándar. Nosotros no tenemos por qué. Dios no lo ha bajado, no lo bajó ni siquiera por su Hijo Jesucristo. Va a bajar el estándar por nosotros. Lo que Dios ha dicho, eso es. Y lo que Él ha hablado, eso es. Y no podemos hablar cosas diferentes de lo que Dios ha mandado y lo que Dios ha hablado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que nosotros sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos al Señor en oración y si Dios lo permite, porque si Él quiere, estaremos estudiando acerca de la condenación de los falsos maestros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
te queremos dar muchas gracias por enseñarnos, oh Dios. Ya hemos hablado del llamado a las armas, ahora nos estás describiendo muy preciso, de forma muy clara, a los apóstatas, Señor. Gracias, Dios, por mostrarlos, para que así ninguno de los hermanos de la Iglesia Cristiana Villahermosa pueda decir que no sabía. Todos ahora somos responsables, Señor. No tenemos excusa, no tenemos justificación. Ni siquiera los hermanos del tiempo de Judas tenían excusa o justificación, porque aunque no tenían tanta palabra como la tenemos nosotros hoy, ellos fueron avisados por el apóstol Pedro y por Judas. Ahora nosotros, Señor, te pedimos perdón, porque también somos condescendientes. Nosotros también a veces cedemos, a veces preferimos no perder la amistad con alguien, así eso te ofenda, oh Dios. Perdónanos, Señor, ayúdanos a vivir en santidad y firmes en la enseñanza y el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, los días jueves estoy enviando en las horas de la mañana los estudios que llevábamos en la iglesia cuando nos reuníamos en el ayuno. Entonces te estoy enviando ahí también en un formato PDF por medio del grupo de la iglesia. Te estoy enviando estos estudios para que no te los pierdas. Los puedes descargar, los puedes imprimir y con tu familia hacer estos estudios en la medida de lo posible. Alguien dirá, no, es que a uno no le queda tiempo, hermano. Eso es cierto, no tienen tiempo, pero hay que sacar tiempo para las cosas de Dios, hermano. No puede ser así, hermano. El mundo está tan ocupado en sí mismo, tan centrado en sí mismo, que la iglesia también le ha copiado al mundo. Se mantiene tan ocupado que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces te animo, estudia la palabra de Dios, hermano. Estamos estudiando el Evangelio de Juan todos los jueves, pues se está enviando un formato en PDF. Los lunes estamos estudiando un tema de base doctrinal a las 7 de la noche, y los martes a las 7:30 estamos estudiando un tema de la crianza de los hijos, y ahí se nos va a ir mucho tiempo. Para la gloria de Dios lo digo, porque es algo que va a ser de mucho beneficio a la iglesia. Ahora, hay hermanos que han estado preguntando, pastor, ¿y cuándo abren la iglesia? ¿Qué han dicho y tal cosa? Pues hermano, hasta que no nos dé la autorización directamente de la alcaldía de Medellín, nosotros no podemos abrir la iglesia. Estamos haciendo todo lo posible para abrirla, pero ya usted vio el anuncio. Están diciendo desde la alcaldía de Medellín que no se puede salir los fines de semana. Entonces, si nosotros abrimos la iglesia los fines de semana, no nos podemos congregar, de todas maneras. O sea, no es que vamos por eso a bajar la guardia o a bajar los brazos y vamos a hacer todos los procesos para que nos permitan abrir la iglesia. Pero una vez los tengamos, pues ya hay que mirar hasta dónde y qué días nos van a permitir congregar. El Señor es soberano y sigue sentado en su trono, y aunque Faraón diga que no podemos reunirnos para adorar a Dios, lo seguiremos haciendo de esta manera hasta que el Señor trate directamente con Faraón, y como hizo en la antigüedad, pues a Faraón le mató el hijo. No sé a este que le va a matar, pero ¿qué va a hacer con él para que por fin atienda la voz de Dios que Él está mandando es a su pueblo que se reúna? Y yo digo algo también aquí ya para terminar, que si la iglesia está demandando reunirse, pero para tener un tipo de vida, hermano, que no honra a Dios, yo digo, con razón el mundo se ríe y se burla también de lo que nosotros decimos. ¿Para qué van a reunir? Dice el mundo. Para tener esas vidas. Son los más alborotados. Esta cuarentena la han aprovechado para ser más degenerados, más alborotados, más alcohólicos y más de todo. Sí, porque hay cristianos, entre comillas, que hacen eso. Entonces la gente dice, yo no le veo para qué necesita una iglesia abierta. Entonces, hermano, que Dios lo bendiga, siga orando para que el Señor, conforme a su voluntad, su propósito y su plan perfecto y soberano, haga lo que tenga que hacer, y que nosotros estaremos esperando para que a su orden marchamos, hermano, a reunirnos para traer adoración a Él primeramente, y segundo, para que Él nos diga por dónde debemos transitar. Todo sea para la gloria de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.